Hola, soy Inés Urieta y hoy estamos aquí para hablar de religión. Empezaremos haciendo un balance a nivel mundial de la situación en la que se encuentra la religión actualmente y acabaremos hablando de la religión en nosotros, en los jóvenes. Así que nada, coge tu silla que empezamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos el primer programa de la temporada de la sección de debate y nos vamos a estrenar con un tema ciertamente que algo polémico, como es el tema de la religión y en especial el cristianismo en nuestro entorno, concretamente en España y relacionado con la juventud. Y antes de nada vamos a pasar a presentar a nuestros colaboradores en el día de hoy. Empezamos con Diego Sobrecueva. ¿Qué tal, Diego? Pues muy bien, como siempre, otro día más en la oficina y nada, por fin, primer programa de debate. Hoy un tema más atemporal que otra cosa porque no nos hemos metido en nada reciente. Estamos preparando cositas y buscando expertos para algún tema más de actualidad, pero bueno, este programa teníamos ganas de hacerlo y bueno, tenemos además unos invitados de lujo. Como siempre. Pues pasamos a presentar ahora a José Luis Urgel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por volverme a invitar. Bueno, oye, eso es que lo has hecho bien las otras veces que has venido, así que encantados de contar contigo otra vez. Porque no lo he hecho muy mal. Bueno. Eso es. Si no es poco. Y también tenemos por primera vez con nosotros hoy a Inés Urieta. ¿Qué tal, Inés? Hola chicos, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues como decíamos, vamos a pasar a presentar el tema del día de hoy, que es el tema de la religión, en concreto el cristianismo, y vamos a poner un poco de contexto en nuestro entorno, un poco a nivel europeo, podríamos decir. Y así que, Diego, presentarnos un poco cuáles son las cifras del cristianismo, de la religión hoy en nuestro entorno, en Europa, que es lo que nos pilla un poco más de cerca. Bueno, la verdad es que ha sido buen intento, Revilla, pero los datos que tengo son mundiales. Bueno, Me gustaría pues hablarte de claro. Europa, pero en No efecto, es los que yo, datos que... bueno, no pasa nada. Casi. Bueno, a ver, estos datos que voy a dar, la verdad es que no os voy a engañar. Es unas proyecciones que se han extraído de un estudio de Pew Research. Voy a hablar de lo que hay ahora mismo en 2020 y las proyecciones que se esperan hasta 2100. Pero bueno, actualmente se calcula que 5.466 millones de personas del total de casi 8.000 millones de personas que hay en el mundo pertenecen a las cuatro principales religiones, que son cristianismo, islam, budismo e hinduismo. En esta, por así decirlo, competición, evidentemente, ganan por goleada tanto el Islam como el cristianismo, con el cristianismo con un 31,1% de porcentaje del total, el Islam con el 24,9%, el budismo con un 7,1% y el hinduismo con un 15,2%. Evidentemente, budismo e hinduismo está prácticamente restringido a Asia, con pequeñas colonias en Europa y América, pero principalmente referido a Asia. En cuanto al cristianismo y el islam, evidentemente sí que son más parejos, aunque gana el cristianismo sobre todo en Europa y América, pero bueno, el islam está ganando posiciones, sobre todo de cara a determinadas comunidades en países como en Estados Unidos, en España. Bueno, evidentemente el fenómeno de migración ha afectado mucho. Las predicciones que se esperan es que el cristianismo llegue hasta un 35% en 2100, alrededor de un 35%. En este momento ya se calcularía que el Islam ganaría, por así decirlo, ganar, que suena esto un poco a competición, pero bueno, sobrepasaría el Islam al cristianismo con un 36%. Y el budismo y el hinduismo bajarían un poco. El budismo bajaría hasta un 5,2. Recordemos que venía de un 7, de un 7,1 a un 5,2. Y el hinduismo se mantiene más o menos desde un 15,2 a un 15,3. O sea, mantendría más o menos lo mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, la conclusión de estos números que acabo de estar contando. El cristianismo, evidentemente, es una religión que, aunque está batiéndose en retirada en antiguos feudos, como podían ser en Europa o en Estados Unidos, pero está creciendo muchísimo en países en vías de desarrollo, como puede ser en toda Latinoamérica, en países de África y en algunos países de Asia. Con el Islam no se está batiendo en retirada porque está todavía en un crecimiento y
se está yendo sobre todo a países, está conquistando, por así decirlo, a raíz de la inmigración, está acercándose a posiciones tanto en Europa como en América. Así que con estos datos que estamos comentando, no sé qué pensáis vosotros con respecto a esta retirada, sobre todo del cristianismo. A mí uno de los datos que me llamaba la atención, y ahora os doy paso a José Luis y a Inés, es que donde más crecía el cristianismo en Europa es precisamente en la Europa del Este, que venía de ser, son países soviéticos al final, pero crece realmente porque hay una confrontación en las fronteras con países musulmanes, ¿no? Parece que es ahí donde se desarrolla un poco esta batalla de religiones que podríamos decir, por ejemplo, en países como Hungría, que son claramente países conservadores. No sé vosotros qué opináis. Si realmente se fomenta la religión cristiana en estos países por hacer la batalla a los países musulmanes o realmente porque hay una necesidad de creer en algo, porque parece que en los países como España, Francia, parece que la religión desaparece, yo creo que un poco por el avance puede ser de la ciencia, ¿no? También, si queréis, hablaremos luego de ello, porque la gente ya cree solo en lo que ve, lo tangible, ¿no? No sé qué opináis. Bueno, sí, no lo sé, no lo tengo nada claro, la verdad, Revilla, si es por una cosa u otra de lo que has comentado, o tal vez incluso puedan ser por las dos. Son lugares en los que siempre ha habido una tradición religiosa importante, católica, en concreto, en algunos de los sitios como tú has dicho, y es cierto que en este momento también se está librando una batalla religiosa / cultural con el Islam, pero no sé, tengo serias dudas de si es por esto último, la verdad, no sabría decirte. ¿Inés? A ver, yo creo que afecta, al fin y al cabo, el tema de las fronteras que comentabas, creo que es un punto clave en todo esto que estamos comentando. Pasa igual aquí en España, lo echamos al tema del fútbol, rivalidades con ciudades vecinas, al fin y al cabo acaba pasando, ¿sabes? Entonces, pues quieras que no, yo creo que es un punto clave comentar esto. Bueno, otra cosa que no hemos comentado y que sí que esto nos hemos referido sobre todo al cristianismo como una religión, bueno, y también en este caso, como sabemos, tanto en el Islam como en el cristianismo, y sinceramente vamos a centrarnos sobre todo ahora mismo en estas religiones porque es lo que nos pilla de cerca, porque tanto hinduismo como budismo, no sé si tiene facciones internas, pero evidentemente tanto el Islam como el cristianismo tienen sus propias facciones internas. Y realmente también está creciendo mucho el movimiento evangélico y, o sea, es decir, también está creciendo, que no nos vamos a poner a profundizar en el crecimiento de las diferentes facciones dentro de cada religión, pero bueno, que eso también es una cuestión a tener en cuenta, que ya no solo es que crezca, por así decirlo, el catolicismo, sino que está creciendo y disminuyendo también otro tipo de corrientes como puede ser los evangélicos o los de Jehová, ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová. Testigos de Jehová, esto. Y así que básicamente, evidentemente, lo que está diciendo Revilla, voy a abrir ya el melón de la ciencia. ¿Por qué la gente está dejando de creer? Yo creo que primero deberíais de contar cada uno un poco quiénes sois y qué pensáis, para que también los escuchantes, que me hace muchas gracias esa palabra, los escuchantes sepan un poco en qué contexto cada uno cuenta su experiencia o de qué forma le afecta. ¿Quién quiere empezar? Venga, a ver, José, lo empezamos contigo. Mi caso concreto, en particular, preguntaba Diego. Sí, cada uno que me gustaría que contaseis cada uno un poquito quiénes sois y qué pensáis, porque también para contextualizar un poco el ambiente en el que tú te puedes, porque puede ser que tú seas el único de tus amigos que cree o que no cree, o bueno, el contexto, yo por ejemplo soy de, si quieres empiezo yo para que veáis lo que tal. Yo soy de colegio religioso, de familia relativamente religiosa y he estado en contacto con el cristianismo. Evidentemente me bautizaron, tuve una comunión y tuve la confirmación. O sea, yo he pasado lo siguiente es el matrimonio ya. Entonces, o sea, llegaste a la confirmación. Yo llegué a la confirmación. Ay, esto no lo sabía, vale. Pero claro, yo me confirmé con 14 años. También me confirmé bastante joven. Entonces, evidentemente, yo, como os digo, estuve hasta los 16 años en un colegio religioso, en las Teresianas en León. Entonces,
Aunque en mi colegio no era excesivamente de estos colegios de todas las mañanas misa o de rezar, había de hecho un punto bastante más crítico dentro del colegio. Se generaba un poco de clima de debate en las clases de religión, no era lo mítico. Yo tengo amigos que eran de llegar, Padre Nuestro por la mañana, luego bajar a la capilla. En mi colegio no se llevaba eso, pero bueno, teníamos también ceremonias y vivíamos la Cuaresma y el miércoles de ceniza y todo junto. ¿Y os obligaban a ir a clase de religión? Sí, no. ¿O había Es opción decir, para no ir? no había opción como tal para no ir, pero yo creo recordar que había alguna compañera que esa hora no la hacía, pero por petición, o sea, pero no era una opción tampoco como en los públicos de te vas a medidas de atención educativa o no, era sencillamente porque un caso concreto, que tampoco la echaron del colegio, ¿sabes? Era simplemente que los padres no querían y ya está. Mi caso es similar al de Diego, aunque no sé si el resultado creo que no es similar, ¿no? El punto a día de hoy, pero digo que es similar, me explico bien. Yo también me he educado en un colegio religioso durante 10 años, en un colegio concretamente salesiano. Cuando abandoné este colegio en cuarto de la ESO, porque ya no había más etapas educativas y empecé a estudiar bachillerato en un instituto público, continué ligado al colegio, los grupos de fe, y yo también me he confirmado, aunque en mi caso no fue a los 14 años, sino que fue a los 18 años, es decir, 4 años mayor, 4 años más de madurez, y cuando uno ya es mayor de edad, que creo que es algo muy importante que yo siempre cuento y siempre destaco, que en el caso de los salesianos la confirmación de los chavales llega a los 18 años, porque es el momento en el que uno al menos ya ha alcanzado una madurez. Es decir, es cierto que a los 18 años uno sigue siendo todavía inmaduro, pero ya es mucho más maduro que a los 16, que a los 14 o evidentemente a los 10 años cuando uno hace la comunión. Y ese fue un camino que empezamos muchos compañeros de clase. Recuerdo perfectamente que a los grupos de fe que íbamos los viernes por la tarde, al principio, que comenzaban después de la comunión en quinto de primaria, a lo mejor comenzamos con como un grupo muy numeroso de 25 o 30, y sin embargo, cuando llegó ya el momento de confirmarse, en segundo de bachillerato, nos confirmamos 7 u 8 de esos 25 que empezamos, así que es un reflejo de el momento que atraviesa la religión, que atraviesa el catolicismo con los jóvenes, ¿no? Esa cifra yo creo que es una radiografía perfecta de la situación de este momento y también de los años de atrás. Pero bueno, hablando de mí, que yo me he educado en un ambiente religioso durante mucho tiempo y sigo viviendo en un ambiente religioso con el colegio u otro tipo de agrupaciones religiosas. ¿Inés? Yo un poco parecido. También fui a colegio religioso, instituto religioso, luego ya me vine a Madrid, la universidad pues no, era pública, pero yo soy practicante, yo sigo yendo a misa los domingos y eso no ha cambiado. Y coincido con José Lu en que es una radiografía, bueno, yo en mi paso a lo largo de toda esta etapa, es una radiografía de lo que vive hoy la juventud que cree en el catolicismo y que es ya no practicante, solamente creyente. Yo creo, sintetizando un poco lo que habéis dicho, en mi caso también es muy similar. Yo he ido 15 años también a un colegio cristiano católico, a los maristas en concreto, y yo lo que he visto a lo largo de toda la trayectoria es que de pequeños, pues un poco por influencia familiar, sobre todo los que nos hemos criado en familia religiosa, cristiana católica, sí que tendemos a mantenernos en las vías de la religión, pero creo que el problema que tiene la Iglesia hoy en día, y ahora creo que esto es algo que tenemos que analizar entre todos, es que no hace en muchos casos atractiva la Iglesia para los jóvenes, sobre todo. Y lo estáis comentando porque, por ejemplo, José Lu comenta que en su caso se mantiene la Iglesia igual por los grupos de fe. Tú, Inés, igual también estás metida en algún tipo de grupo que facilita acercar la religión a los jóvenes. Pero yo creo que la vieja Iglesia de pues eso, rezar rosarios, ir a misa, tragarte, yo qué sé, en Semana Santa los oficios, cosas de estas, yo creo que eso tiende a desaparecer y es la propia Iglesia la que en muchas ocasiones se da cuenta a través de las personas jóvenes que siguen este camino de que es necesario un cambio, porque es que la única forma de atraer a los jóvenes es con algo nuevo, con algo novedoso y que sea atractivo para los jóvenes.
Yo, por ejemplo, no voy a misa porque no me parece algo atractivo ni que sea necesario para practicar la religión. Yo creo en otra forma de ver el cristianismo, pero, por ejemplo, me encantan las procesiones, creo que no soy el único aquí, me encantan las dinámicas de religión o me encanta escuchar a ciertos sacerdotes que, fuera de las dinámicas de la misa cristiana fija de toda la vida, hace por integrar a gente incluso que no está metida en la iglesia y que consigue atraer y propagar su mensaje a gente que de otra manera no lo habría escuchado nunca. No sé qué pensáis acerca de esto. Mira, yo personalmente voy a establecer dos cosas, a ver si las resumo un poco rápido, que tampoco quiero acaparar demasiado el micrófono. Pero, por ejemplo, yo en mi caso soy de León, como muchos de los escuchantes sabrán, y entonces en León ocurre una cosa muy curiosa, que es que, bueno, una cosa que ocurre en toda España, que es que se ha entrelazado la religión con la cultura. Entonces, una cosa que es muy común en León es que nosotros llamamos a la gente que es muy de Semana Santa los que son muy papón. Al decir a alguien es que es muy papón. Es que le gusta mucho la Semana Santa, que procesiona, que vive portar a su cofradía, que para él es un orgullo poder llevar el paso, tal. ¿Qué ocurre en León? Que muchísima gente atea, agnóstica, yo he conocido auténticos, no diría extremistas antirreligión, pero prácticamente gente que renegaba muchísimo de la religión, del cristianismo tal, pero en cambio encontrarse con esa hipocresía, entre comillas, de ser muy, muy papones, de adorar la Semana Santa, pero porque era un sentimiento de orgullo de pertenencia a su ciudad, a su familia, toda la familia, imagínate, toda la familia de papones, desde el bisabuelo, bueno. Eso es lo que voy. ¿Qué pasa? Que ocurre que en España también, referido a esto, que a mí me parece que la religión católica en España se ha vuelto como un burocrática. En el punto en el que el templo ha dejado de tener ese rollo de templo. Es una cosa como burocrática. Vas, cumples el día de tu misa y te llevas la comunión y amén, me levanto, me siento, me levanto, me arrodillo y tomo la comunión y me voy. Entonces, es una cosa como muy burócrata. Me ha parecido que ha vuelto a... Yo, de hecho, tal y como comentaba antes, yo he sido practicante hasta hace unos 4 años, por así decirlo. Sigo yendo a misa de vez en cuando, porque evidentemente con la familia pues he ido, con mi abuela pues sigo yendo, y evidentemente todos estos años me han hecho valorar un buen cura. Porque no es lo mismo ir a misa y escuchar a un buen cura que a un mal cura, porque hay gente que te da una misa de 25 minutos, media hora, 40 minutos, que es un auténtico coñazo. Y en cambio hay otros curas que son auténticos oradores, que cuentan, que reflexionan, que vienen al día a día, que te hacen atractivo el discurso y es un gusto estar ahí sentado. Entonces yo, al parecido a Revilla, aunque me he visto obligado, no por presión familiar, sino porque era, pues tío, antes de ser mayor de edad, pues vamos a misa, y los domingos a misa, y en Navidad a misa. Entonces, ¿qué ocurre? Que le he cogido mucho asco, es cierto, a los trámites burocráticos que son las ceremonias religiosas. Entonces, que puedo entender que para muchas personas que no lo sean, pero yo perdieron el sentido para mí. Sobre todo perdieron el sentido porque veía a mi alrededor que no afectaba a la gente para nada. Es decir, que puede que esos trámites, por así decirlo, como me parecen a mí, en un momento tuvieran un sentido, y para ellas, personas para las que tengan un sentido, pero para una gran mayoría de personas es como una especie de costumbre, obligación de voy, escucho, sí, cumplir, es como cumplir y es como si fuera un sello. Ala, fuiste todos los domingos a misa de tu vida, sí, venga, ala, para el cielo, para adentro, siguiente, ¿usted qué? Entonces, yo nunca olvidaré en Navidad. Nosotros somos una familia bastante tardona y siempre llegamos tarde, y a misa no era raro que llegásemos 2 o 3 minutos tarde, y a eso de ay, vamos a sentarnos atrás en silencio que ya ha empezado la homilía. Y me acuerdo en Navidad que era el único día que llegábamos pronto porque estaban los domingueros, porque era, además literalmente se puede aplicar este concepto, porque el día de Navidad está hasta los huevos la iglesia. Y vas un domingo de febrero cualquiera y bueno, a ver, hay gente, pero no... Hay iglesias que están vacías. Oye, el día de Navidad somos todos tan cristianos, somos todos tan... Entonces a mí, analizando la sociedad, viendo lo que hay a mi alrededor, como que te pierdes un poco la ilusión y para mí personalmente he perdido el sentido totalmente. Sí, es que yo un poco... Sí, José Luis. Es que he escuchado a Diego, la verdad no estoy en nada de acuerdo con lo que ha comentado. Para empezar, uno puede participar en la vida religiosa, en este caso hablamos de la religión católica, que es la que yo conozco por lo que hemos comentado antes de que yo practico, no solo acudiendo a misa. Sin duda acudir a misa es lo más importante, pero hay
conozco a mucha gente que es religiosa y que no va todos los domingos a misa y que participa de otra forma, como pueden ser grupos hablaba antes Revilla de las cofradías y la Semana Santa, ¿no? Que en el caso de Andalucía, yo soy de Úbeda, de Jaén, las cofradías de Semana Santa son un grupo muy, muy, muy importante, es decir, trascienden de lo religioso, y eso también a lo mejor es importante comentarlo, trascienden de lo religioso, van a lo social, a lo cultural, y esto también que comento está relacionado con lo que decía Diego de la hipocresía. Bueno, yo no sé, lo he pensado muchas veces, no sé si es hipócrita o no es hipócrita. Lo que sé es que la religión en este país ha tenido un peso tan grande que, como decía antes, ha trascendido. Y una de las formas en las que ha trascendido ha sido con las manifestaciones públicas de fe, con la Semana Santa y con las procesiones. Y es un movimiento que ha conseguido captar a la gente que dentro, en el interior de las iglesias y de los templos, no les resulta atractiva, esa es la palabra, no les resulta interesante, no les resulta atractivo, y sin embargo fuera sí le encuentran ese interés a la religión y a la palabra de Dios, al Evangelio, a la Biblia, con las procesiones, que no dejan de ser las procesiones, en su origen vamos a llevarle a todo el mundo la vida de Jesucristo y vamos a hacerlo con representaciones de imágenes. Y yo creo que esa es una forma de llegar que además se ha convertido en algo puramente cultural, incluso y tiene también una relevancia, también sucede en León, ¿no? Que ya la Semana Santa y la cofradía tiene un valor histórico y patrimonial muy grande, es decir, que ya estamos hablando de algo que tiene una dimensión, yo diría, gigantesco. ¿Es hipócrita? ¿No es hipócrita? Bueno, no lo sé si es hipócrita o no es hipócrita. Yo respeto y acepto que haya gente que quiera vivir la religión o que quieran vivir simplemente acercándose a las cofradías. En cuanto a la celebración de la Eucaristía, que tú decías que era algo burocrático, no sé si es algo burocrático, pero al final es que, repito, no deja de ser el elemento central y el elemento más importante, la celebración de la Eucaristía. Y si no se celebra, creo que no tiene ningún otro sentido. Ahora, que se celebre la Eucaristía no quiere decir que no se celebren otro tipo de actos litúrgicos o religiosos, como he comentado antes, que existen, la Semana Santa, pero no solo la Semana Santa. Dentro de la religión, de la iglesia y dentro de cada congregación existen muchas otras propuestas, o sea, creo que hay diferentes formas de acercarse a la religión. Ahora, que sin duda, y ahora hablaremos ya más en profundidad, que tiene que ser atractiva, claro que tiene que ser atractiva, claro que ha dejado de ser atractiva. Evidentemente, la religión, si quiere tener el peso o la importancia que ha tenido durante siglos y que empieza a dejar de tener según las cifras que el programa, tiene que cambiar algo, evidentemente algo tiene que cambiar, tienen que abrirse las iglesias, tal vez las iglesias han estado cerradas durante mucho tiempo y eso no tiene sentido, tiene que adaptarse a los nuevos formatos, a una vida de hoy en día, al 2021, y esa es la gran asignatura pendiente de la iglesia. Pero si hay una institución, si hay un sitio donde los cambios son muy, 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 muy lentos, esa es la religión y esa es la Iglesia Católica. Ahora bien, sabiendo esto, hay que cambiar. Yo creo que evidentemente tiene que cambiar, tiene que acercarse a la gente, tiene que resultar ser atractiva, que a día de hoy no lo es. A ver, voy a sacar la espada ya. No, con lo referido a la hipocresía, yo por ejemplo soy agnóstico, que no es lo mismo que ateo. Vamos a aclarar estos dos conceptos. Ateo es que estás seguro, por así decirlo, que no existe nada más allá. Agnósticos somos más cobardes, que es como hay Dios, puede. Entonces, ni digo que sí ni digo que no. ¿Por qué? Yo también, porque esto no es un pensamiento por chulería ni por nada, es una cuestión de yo soy agnóstico por coherencia conmigo mismo. Y con lo que me refería de la burocratización de la religión es que para mucha gente es ¿por qué eres católico? Pues porque mis padres eran católicos y mis abuelos eran católicos, entonces yo soy católico. Y la mayoría, yo conozco mucha gente que te va de cristiana y tal, y no es practicante, pero ya no solo es que no sea practicante, sino que, sinceramente, hablando luego con esas personas, no estoy muy seguro si de verdad son católicos porque creen, o sea, han tenido ese diálogo interior espiritual de, vale, yo tal, creo esto, o por una cuestión de imposición, como yo que soy de León. ¿Por qué? Porque nací en León y soy de León. Pero permíteme que puntualice
lo que estás comentando. Sí, pero es que eso creo que entra dentro de la normalidad, ¿no? De, en mi casa me han enseñado una cosa, pues yo lo he aprendido y lo desarrollo, pero sucede con la religión como sucede con el fútbol. La mayoría de mis amigos son... Claro, pero es que la religión no es el fútbol. Sí, evidentemente Claro. estoy comparando el fútbol, que como dice Valdano es lo más importante de lo menos importante, con la religión. Pero lo que te quiero decir es que lo que uno aprende en casa, pues la mayoría de las veces lo coge. Hay gente que en su casa se escuchaba un estilo de música o que sus padres tenían una gran afición por la música y los hijos se han convertido en unos grandes aficionados a los músicos. Ahora, para mí la clave está en si en esa casa, en ese hogar, en esa familia, a ese hijo y a esa hija luego le van a dar la libertad para que cuando crezca, para que cuando se convierta en adulto, decida si quiere seguir practicando esa religión, si quiere seguir siendo religioso, si quiere seguir siendo católico, musulmán o lo que sea, o no quiera. Y el ejemplo está en lo que yo comentaba al principio de ese grupo de 25 o 30 chavales que empezamos en quinto de primaria, en los grupos de fe y acabamos confirmándonos 8. Para mí entraba dentro de la normalidad que al principio, que cuando tenía 11, 12 años y te acabas de confirmar y no tenías independencia ni autonomía porque tú hacías lo que decían y decidían tus padres, pues tanta gente se apuntase a esos grupos de fe. Pero con el paso de los años, con el transcurso de los años, esos chavales empezaron a crecer, a dejar de ser niños, a convertirse en preadolescentes, en adolescentes, hasta llegar a ser adultos, y en ese camino mucha gente se quedó fuera porque tuvo la libertad de quedarse fuera. Y que haya gente que no nos quedamos fuera, no es ni bueno ni malo que fuese porque en un momento en nuestro hogar llegásemos a una religión, a practicar una religión por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestro hogar. Creo que entra dentro de lo normal. Seguro tal vez hay casos, sí, pero también estoy convencido de que serán minoritarios. Estamos perdiendo a José Luis. Hemos perdido el sonido de José Lu. Sí. Sí. Hemos tenido un... A ver, que te hemos perdido, José Lu. No sé si te tenemos de vuelta. Bueno, parece que no le recuperamos. Ha funcionado. La ha escapado. Bueno, yo creo que un poco en la línea que estaba comentando José Lu, yo creo que precisamente esto que comentaba es un reflejo de la transición que hemos vivido en la sociedad española también en los últimos años, ¿no? De una generación, como puede ser la de nuestros padres o la de nuestros abuelos, que nadie se planteaba prácticamente no ser cristiano católico por una imposición política, vamos a decirlo, porque esto es así, porque se vivía en otra época, ya no solo con el franquismo, sino por la España que vivíamos antes, que era una España analfabeta y que estaba asociada sí o sí a la religión, en este caso, cristiana y católica. No estoy llamando analfabetos a los cristianos católicos, sino es que es la idiosincrasia de nuestro país. En otros países habrá pasado con otra religión. En la actualidad, yo creo que ahora sí que se nos ha dado la oportunidad de elegir y es precisamente lo que le ha pasado a la generación un poco también de nuestros padres, ¿no? Que se ha criado en esta transición y en la que ahora sí que se nos permite a todos elegir y si queremos seguir adelante con la religión, pues seguir adelante. Creo que también esto es un reflejo de la antigua religión que han vivido nuestros padres y nuestros abuelos, de voy a misa y ya voy a misa, yo soy una buenísima persona. Y ahora ya creo que la religión ya no se ciñe solo a eso, sino que intenta hacer atractiva la religión y en este caso el catolicismo para atraer a la gente por su propio mensaje, no para que se le quite los pecados ni para este tipo de cosas. Yo creo que ya la religión ha cumplido su labor de limpieza de espíritu y ahora tiene que intentar ser otra cosa. Precisamente yo creo que puede incluso asociarse al ocio, como en alguno de vuestros casos, ¿no? Yo creo que lo que hablabas, Diego, tú, por ejemplo, de burocracia, era mucho más antes o lo vive más así la gente de antes que la de ahora. Porque por lo menos para mí, ser creyente es muy difícil. O sea, hoy en día es muy difícil. O sea, yo lo hablo con mis amigas que hay muchas que son creyentes, pero practicante casi solo yo. Y les cuesta llegar a entender cómo para mí puede suponer tanto ir un domingo a misa. Y claro, ellas no llegan a comprenderlo, ¿sabes? Entonces es muy difícil. Y una vez hablando con una amiga que ella sí que es atea, 100%, me decía, es que la fe es para los débiles. Y yo decía, todo lo contrario, o sea, la fe es para los valientes y más hoy en día y más en la juventud en la que estamos, pues la que estamos viviendo ahora. Y con respecto a la fe, yo creo que la fe es de cada uno. O sea, la religión es de cada uno. Yo no vivo la religión igual que la vive Javi ni igual que la vive José Lu. O sea, eso
depende mucho de tus vivencias, de lo que has visto en casa. También conozco a gente que sus padres no lo han llevado nunca a misa. Un amigo mío, sus padres nunca han ido con él a misa, ni sus abuelos, y él era la persona que me acompañaba a mí a misa aquí en Madrid, ¿sabes? Y eso yo creo que no tiene absolutamente... obviamente, tu familia, si te ha impuesto una serie de cosas desde pequeño, pues quieras que no, al final eso te acaba influenciando, pero también hay gente que ha elegido la fe sin tener esa base familiar. Sí, a veces lo bonito también de la fe es que, bueno, en muchos casos en los que ha habido una imposición severa de religión en casa, han acabado odiando la religión, aborreciéndola, incluso yendo contra ella, y también se puede dar el caso contrario, ¿no? De gente que no ha pisado nunca una iglesia, no conoce el mensaje, no conoce la idiosincrasia de la misma y al final se acerca a ella y la conoce y le gusta. Pero yo creo que esto es algo que también tiene su parte positiva. Sí, a ver, esto, vamos a ver, yo tengo un profesor de filosofía, de hecho, en el colegio religioso, que nos decía una cosa, nos decía, hay dos opciones. Él era más parte de profesor de filosofía, era pues evidentemente creyente y nos decía, hablando del tema de religión, lo que nos decía él es que hay dos opciones cuando tú pasas de la edad de ser infantil a ser adulto. En esa preadolescencia tú tienes dos opciones con todo, o blanco o negro, es decir, tú coges cualquier cosa que te hayan enseñado y vas con ello o contra ello. No hay más posiciones. Si a ti de pequeño te obligan a comer en casa lentejas porque no te gustan las lentejas, igual cuando llegues a tu piso y cuando tengas tu hijo no le vas a dar lentejas jamás. Porque dirás, es que estoy hasta las narices de las lentejas. Entonces pasa con todo, con el cristianismo, con la música, con todo. Evidentemente, ¿por qué decides? Yo, por ejemplo, hay muchas cosas de mis padres que he ido a favor, por así decirlo, he seguido la corriente porque me han parecido, y otras cosas que en dirección contraria. Con mis hermanos, yo tengo dos hermanas, no somos iguales exactamente. No, ha habido cosas en las que nos hemos ido en la misma dirección y otras en dirección contraria. ¿Qué ocurre con esto? Que a lo que yo os voy también es que yo entiendo que también depende muchísimo, que es lo que comentábamos antes, del guía que te encuentres. Porque, tal y como os decía, yo, a pesar de ser ahora mismo agnóstico, dentro de mi grupo de colegio, de tal, era de los pocos que iba a misa. O sea, me refiero, a lo que os voy es que yo, y volviendo un poquito al tema de la hipocresía y tal, yo no soy nadie para juzgar la fe de cada uno ni cómo la vive, y yo no sé si esa gente luego en su casa... A ver, yo antes de irme a la cama rezaba. El 4 esquitas tengo en mi cama y un Padre Nuestro y tal. O sea, vamos a ver, o sea... a lo que os voy es que yo la religión está muy presente en mi vida. Nunca la he tampoco aborrecido, nunca he ido tampoco en dirección contraria. Ha sido, evidentemente, yo de hecho me arrepiento de haberme confirmado porque... Como decíamos antes, José Luis tenía 14 años, era muy tal, y fue un poco... Dejas llevar todos los compañeros de clase, tu padre y tu madre también casi de hecho, porque no es en principio nada malo. No, y mi familia religiosa también, pues bueno, mi hermana lo había hecho ya, de hecho yo me confirmé antes que mi hermana de edad, porque a mí me pasó una cosa curiosa, que es que yo, de hecho, la catequesis de confirmación eran como, no sé si me equivoco, eran como 3 años, una cosa así. Pero ¿qué pasa? Que yo había ido, yo en mi colegio también había, como en el colegio de José Luis, todos los viernes, después de ir de clase nos quedábamos, comíamos un bocadillo y teníamos como unas jornadas, unas reuniones y tal, y yo eso iba. ¿Qué pasó? Que cuando yo luego me dejó hacerse, si no me equivoco, el grupo, no me acuerdo cómo fue la historia, yo pasé básicamente a mi iglesia. ¿Qué pasó? Que yo llegué a esa iglesia diciendo que ya había estado haciendo catequesis, entonces como que me adelanté un poquito al resto de la fecha, por así decirlo. O sea, yo fui un poco por delante. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo me confirmé, de hecho, me parece demasiado joven para la importancia, entre comillas, que tiene. A mí, como no creo, no me parece, pero siempre he sido muy respetuoso aunque no lo crea, soy muy respetuoso de los sacramentos tal, y me parece una cosa como muy hipócrita yo por haberme confirmado sin luego creer en ello. Pero no creo que fueses hipócrita. Creo que eras un niño de 14 años y ahí hago crítica o autocrítica de que, oye, a lo mejor se debe establecer una norma, una regla de que la gente se confirme a partir de los 18 años cuando ha alcanzado lo que hablábamos antes, esa madurez, y no quiero volver a repetirlo, por hacer un poco de crítica, de autocrítica incluso, ¿no? Oye, no tiene sentido de que
oye, tengamos ahí a niños como borregos, tengamos unas grandes cifras de, oye, aprovechamos que han hecho la comunión para que ahora se confirmen. Eso no tiene ningún sentido, bajo mi punto de vista. Sí, pero para mí esto es como lo de las bodas. ¿Cuánta gente se está casando por la iglesia porque es bonito? O sea, vamos a ver. O porque la novia o el novio lo impone y la otra persona no quiere. Claro, y ese caso es mucho más grave. Eso sí es grave porque, insisto en la edad, cuando uno se casa ya no es lo mismo. Claro, por eso mismo te preguntaba yo antes, Diego, que si te habías llegado a confirmar, porque yo el bautizo y la comunión lo veo como algo súper impuesto que al fin y al cabo no hace daño al niño, no, obviamente eso no le hace daño ni nada, pero quiero decir, la confirmación ya es un paso que... Me estás confirmando tu fe, que me parece importantísimo. Sí, bueno, pero hay mucha gente que se confirma. Al final no, era broma. No, ya, claro. Ya, lo sé. Es que no sé al final pegué un volantazo y dice como... Yo no sé si a vosotros os pasa también que lo que comentaba antes Inés, ¿no? Que cada uno vive la religión a su manera y yo, por lo menos personalmente, yo he creado mi propia evolución de lo que es la religión en sí. Yo, por ejemplo, ir a misa no me llama la atención, salvo en fechas contadas, pero yo sí que tengo mis conversaciones internas con lo que yo creo que es la idea de Dios, que ese también es otro tema que podríamos abrir, de cuál es la idea de Dios para cada persona. O creo que ciertas personas las tengo ligadas a Dios cuando ya no están aquí o puedo comunicarme con ellas a través de Dios. Es que ya cada uno abre sus propias vías de la religión. Entonces, yo no sé si a vosotros os pasa también que tenéis vuestro propio camino dentro de esta religión. Totalmente. Sí, o sea, yo... Dale, José Lu, dale. No, dale tú, que yo he hablado más, creo. Dale. No, que yo totalmente de acuerdo. O sea, partiendo de la base de que la religión pues es de cada uno, luego cada uno la ejerce y la practica como puede y como él le sale, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, la dinámica de la Iglesia como institución actualmente no estoy absolutamente nada de acuerdo con muchas de las cosas. Supongo que a mucha gente le pasará, pero eso tampoco tiene que perturbar ni tachar ni manchar lo que es la fe o la religión, porque muchas veces se acaba asociando una cosa con la otra y ahí está el problema, en esa línea entre lo que es la religión y lo que es la Iglesia como institución. No sé si lo veis vosotros también así. Yo creo, a mí lo que me pasa es que lo que no me gusta de la Iglesia es el concepto antiguo de Iglesia en cuanto a lo que eran las imposiciones para controlar a la gente, que está claro que la Iglesia ha servido para controlar a la gente en muchas etapas de la historia, o yo qué sé, o que me obliguen a comer pescado en Semana Santa, son cosas que a día de hoy, desde mi mentalidad, no las acabo de entender. Pero sí que me parece que los remanentes buenos de la Iglesia, como puede ser la propia espiritualidad de la persona, es algo bueno que ha quedado dentro de la sociedad actual, que cada persona luego ya lo vive a su manera, porque yo creo que hay mucha gente que, por ejemplo, puede ser judía, puede ser musulmana, puede ser cristiana y al final acaban convergiendo en la misma idea de Dios porque se eliminan todas las imposiciones que tiene cada iglesia, que al final es lo que crea más una imagen de iglesia y al final acaban creyendo las mismas cosas, comunicándose con su Dios de la misma manera o creyendo que la religión le va a servir para las mismas cosas. José Lu, te hemos cortado antes, venga. Eso es. Pienso muy similar a vosotros, lo dijo también al principio, no sé si fue Inés, la fe de cada uno, ¿no? Y yo yo pienso, si cada uno vive la religión, vive la fe de una manera suya, de una manera personal, de verdad que lo pienso así. También es muy importante, cada uno vive la religión y cada uno vive la fe como puede. Creo que pienso exactamente igual que lo que habéis dicho vosotros dos, la verdad. Diego. A ver, yo en este punto lo que vamos a separar voy a hacer una cosa muy de diagnóstico, que es citar a Gandhi. ¿Qué os parece? Que hay una frase de Gandhi que me gusta mucho, que es que, vamos, igual ahora ya soy el gañán porque no es de Gandhi, pero yo la he leído atribuida a Gandhi, que es me gusta Cristo, pero no sus cristianos. Y me parece que es una frase muy ilustrativa de, al fin y al cabo, todas las religiones dicen más o menos lo mismo, con un envoltorio diferente, pero básicamente es hacer bien las cosas, cuidar del prójimo. La base es igual para todos, es hacer, no ser un hijo de puta. Y la mayoría de los valores son iguales. Claro, entonces, salvo cambian costumbres, cambia un poco mitología, por así decirlo. Con mitología no me refiero a, bueno, me entendéis, ¿no?
cambia Sí. la historia, por así decirlo. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido muchos, porque claro, yo, al igual que a día de hoy, hablo mucho. Entonces, siempre he sido muy preguntón. Sí. Y entonces yo, como os he dicho, yo he tenido muchas oportunidades y tal y como decía yo, a mí no me importaría seguir hablando con algún cura con el que yo me he encontrado, porque eran personas muy interesantes con las que me encantaba ir a catequesis y tal, porque era una hora de charla de una hora, que a mí me flipa la filosofía, me encanta plantear debates, me encantaba. Entonces, ¿qué pasa? Que es... Cuando tú te encuentras ese tipo de personas, da gusto. ¿Y qué pasa? ¿Qué planes? Planteamos dilemas como, vale, y si un musulmán... Porque claro, se supone que desde algunos puntos de la religión te has equivocado. Es que te has equivocado. Es que el cielo es del Dios, es de Jehová, no es de Dios, o es de Alá y no es de Dios, o es de, yo qué sé, Buda. Entonces, lo que él decía es que, vamos, y me parece lo más lógico, que es una cosa más bien común. Es decir, no puedes juzgar a nadie porque evidentemente también por el hecho de si tú naces en una remota aldea de Vietnam o en un pueblo muy tradicional japonés, no vas a ser cristiano a priori. O sea, las probabilidades son muy, 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 muy jugar en tu contra totalmente. Entonces, mientras tú cumplas con todo esto, me parece que yo, y volviendo un poco ya para hacer un poco de retrospectiva a lo que decía antes Revilla, ya no es solo la religión, sino que creo que determinadas cosas, como puede ser la ley, como puede ser la filosofía, como puede ser el progreso, por así decirlo, han sustituido ese mandato que hacía falta antes de no robes, no mates, no hagas no sé qué. Ese ojo vigilante ha desaparecido entre comillas. Entonces, para mucha gente... Eso es lo que... O sea, ha perdido al inquisidor. Se les ha escapado al inquisidor y ya, como ya no hace falta, ya, ¿qué más da? Bueno, hay inquisidores nuevos también dentro de la sociedad. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que ese papel siempre lo va a jugar alguien. Por supuesto, pero... Sí. ¿Sabes qué pasa con la religión? Que huele. Hiede. O sea, el problema, el otro día no sé qué veía, hablaban de Pedro Sánchez, creo que era. No voy a meterme mucho en política, ¿eh? Pero hablaban de Pedro Sánchez o de, no me acuerdo si era de Pedro Sánchez o de quién era. Hablan de, hemos perdido, José Luis ha sido decir a Pedro Sánchez, ha sido mencionado a Pedro Sánchez, José Luis. Uno y no más, ¿eh? Bienvenido, milagro. Que lo que estaba diciendo, hablan del rey, creo que era de Pedro Sánchez y el rey, o bueno, una historia así. ¿Y qué pasa con cualquier institución que se mantenga demasiado tiempo demasiado tiempo? Es como el agua. Si el agua corre, es decir, si se sustituye un agua por otra, el agua está limpia. El momento en el que el agua se estanca, empieza a oler y empieza a acumular toda la mierda, y esa mierda no se cambia. ¿Qué pasa? Con las religiones, como decía antes José Luis, no cambian a suficiente celeridad como se está exigiendo los últimos años. Entonces, ¿qué ocurre? Que huele. Que huele, porque la mierda, aunque cayó, y por supuesto que corre, y lo que digo yo siempre, que es una frase, hace falta que la gente se muera, pero es cierto, o sea, hace falta que la gente se renueve la sangre de la iglesia, hace falta que llegue gente nueva. Yo conozco un cura joven que tiene 30 y pico años, de la edad de mis primos, del pueblo de toda la vida. Oye, es un tío, una pasada, hablar con él, un tío súper culto, súper interesante, que intenta traer mucho esta religión a los jóvenes, tal. Pero ¿qué pasa? Que es que la mayoría de los curas en muchas iglesias son, sobre todo vete a pueblos y tal, es el cura de sacristía oscura de que te parece que va a echarte la misa en latín. Es que dices tú, ostras, que como me descuides, se da la vuelta, en vez de mirar a los feligreses, mira como se hacía antiguamente, de mirar a Cristo y darle la espalda y rezar en latín. Y dices tú, es que no quiero estar una hora sentado ahí así. Entonces, creo que se pierde la altura moral y la altura de debate que tiene que tener una religión, y se pierde el estilo de templo porque los templos de Jesús era de venir a sentarse a hablar. No era de ven, haz el procedimiento y ala, para tu casa. Entonces yo creo que se tiene que... Por ahí es por donde yo recuperaría. De una forma tiene que ser como algo más agradable. Y es que yo creo que el problema de la Iglesia, que creo que lo habéis comentado antes, es la propia institución de la Iglesia, no las personas que conforman la Iglesia muchas veces. Porque ya dejando aparte el tema de la edad, yo conozco mi propio camino de religión que os comentaba antes, a mí muchas veces me lo han inspirado o curas mayores o curas jóvenes, ¿no? Escuchando sermones en la propia Iglesia de decir, mira, si no quieres venir a misa, no vengas, pero yo estaré contento con que tú creas a tu manera y con que tú desarrolles tu personalidad en relación con la Iglesia de tu propia manera. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que las personas que conforman la Iglesia
tengan puntos de discrepancia con la propia institución de la Iglesia, que yo creo que es lo que realmente está podrido y que se ha intentado cambiar muchas veces, y cuando llegó el Papa nuevo se creía que iba a cambiar todo y aquí todo sigue igual, por mucho que llegue con ideas políticas diferentes, que luego si queréis hablaremos de ello. Hay demasiadas cosas que cambiar y poco interés en cambiarlo dentro de lo que es el conglomerado de la Iglesia como ente social. Yo no creo que haya poco interés en cambiarlo. A ver, sí. Me refiero dentro de las altas esferas. Claro, esa es, ahí está. Porque yo, por ejemplo, lo que hablabas de los curas que incitan a ir a misa, pero porque yo, por ejemplo, cuando llegué a Madrid, me costó mucho encontrar una iglesia a la que me apeteciera ir a misa. Y no ser por cumplir, sino porque a mí me saliera y me apetecía un domingo ir a misa porque me salía ir a misa. Y hasta que lo encontré me costó muchísimo. Eso sí, desde que lo encontré, vamos, yo todos los domingos ahí, si no me voy, allí estoy. Y esa es la clave, o sea, encontrar a una persona o encontrar tu camino dentro de esto de lo que hablábamos de la religión. Sí, como un y a veces guía, es muy difícil. A veces nos lo ponen muy difícil. Desde luego. Yo, si queréis, vamos a sacar un tema que le teníamos en cartera, porque antes de hacer los programas, aunque no lo creáis, nos lo preparamos, especialmente Diego, en este caso, que es el que más ha estado ahí dándole El rojo peligroso. El rojo peligroso ha sido el que se ha informado más sobre la Iglesia, curiosamente. Ese es Mario. Que le echamos de menos. Un saludo a Mario. Dios le tenga en su gloria, nunca mejor dicho. El caso, que uno de los temas polémicos que ha habido en los últimos días en relación con la Iglesia ha sido precisamente el del famoso videoclip de C. Tangana y Nati Peluso llamado Ateo, y que se había rodado en la Catedral de Toledo. Yo no sé qué pensáis sobre que se haya tenido, que el deán haya tenido que dimitir, que me parece algo escandaloso, por mucho que dijera que no, es que me queda poco en el cargo y aprovecho y me voy y me quito de en medio. Creo que esto crea más polémica todavía y ya, creo que el culmen de todo esto ha sido que luego hayan hecho purificación de la Iglesia, que nos decía Inés antes que han estado rezando rosarios fuera y como fuera el demonio. Yo creo que precisamente si algo puede hacer atractiva a la religión es acercarse a lo mainstream, por así decirlo, y vale que igual ponerse a bailar dentro de una iglesia bachata de cierta forma no sea lo más puritano, por así decirlo, del mundo. Yo creo que es que, mira, pero te digo una cosa, pero José Luis, Revilla, ¿y por qué no? O sea, que no digo que se tenga que volver las iglesias templo de la salsa, claro, pero ha dejado de ser el templo del pueblo. Es el templo de la Iglesia Católica, no del pueblo. O sea, es que son sitios en los que no apetece ir, que es lo que dice Inés. Yo entiendo que no te pongas a montar ahí de repente una discoteca y pongas reggaetón a las 4 de la mañana, pero para mí ha perdido totalmente el sentido hasta este punto ya las iglesias. No apetece acercarse a una iglesia. Ponte que es que habrá gente que le apetecerá ir a ver la iglesia de la Catedral de Toledo, que igual ni la conocían, pues no sé por qué, porque es preciosa y la debería conocer todo el mundo, pero es que igual hay gente que ha visto el videoclip y dice, pues me apetece ir a ver esto. Igual, obviamente, pues descubre obras de arte esto para el turismo. Claro. Inés, te doy la palabra. A ver, yo creo que por un lado está la parte de acercar la iglesia, pues lo que decía Diego, pues con el mainstream, pues C. Tangana, Nati Peluso, pero tampoco me sorprende que la gente se haya llevado las manos a la cabeza, porque a ver, la gente que dijo, ok, a que se grabara ese videoclip, solo hacía falta meter en Google Nati Peluso y estaba claro lo que iba a pasar, o sea, no sorprendió a nadie. Pero aparte de eso, yo estoy a favor de que pasen estas cosas, o sea, al fin y al cabo, una iglesia o una catedral, porque sea una catedral, no tiene por qué cerrarse en banda y ser solo sitio de rezar rosario, hacer misa los domingos, bueno, todos los días, lo que sea. Yo creo que al fin y al cabo tenemos que, la evolución de la que estábamos hablando empieza por pequeños gestos como estos, y que poco a poco tenemos que empezar abriendo un poco las miras, porque si no nos estancamos. Bueno, y que... Bueno, habla tal, José Luis, que yo he hablado. Vale. No, yo iba a decir sobre la polémica del videoclip de Nati Peluso y C. Tangana. A mí, como católico y practicante, a mí no me ofendió en absoluto. Vi totalmente innecesario y esperpéntico
pero respeto y acepto que hubiese otro grupo de fieles que se acercasen los días posteriores al exterior de la catedral para rezar el rosario y purificar la iglesia por lo que había sucedido. Yo no lo comparto. Y mira, precisamente hoy leía un artículo que se llama El baile y el deán, que lo publicaba un sacerdote, Josán Montul, si no recuerdo mal, en el boletín salesiano de información, y venía a concluir, ¿no?, el artículo, que recomiendo leer, que es interesante. Hay cosas que se pueden compartir, otras que no se pueden compartir. En cualquier caso, insisto, me parece interesante. Y al final, a la idea que llegaba es algo que también hemos comentado ya nosotros aquí. El problema que tiene la religión, la Iglesia, con la cultura, y él afirmaba que hay que dialogar con la cultura y que no es un problema tanto de escándalo, la polémica de la que hablamos, sino de cultura. Y porque era realmente sencillo para el deán que autorizó la grabación de ese videoclip conocer algo mediante a C. Tangana y a Nati Peluso, porque son dos personajes, digo, utilizo la palabra personaje en el buen sentido, de la música, que son muy, muy, muy conocidos, que tienen miles y millones de reproducciones, que son famosos, que son casi continuamente actualidad por los trabajos que han realizado, que salen en las noticias, por los lanzamientos, por los premios que reciben. Es decir, que no eran dos personas que estaban comenzando en esto de la música, que era muy fácil saber quiénes son, y eso nos lleva a la conclusión que ya hemos comentado nosotros en este programa, que hay un problema muy grande, ¿no? Que la Iglesia está desconectada de los jóvenes y de una parte de la sociedad, no solo de los jóvenes, porque era muy fácil saber quiénes eran C. Tangana y Nati Peluso, y si pedían permiso, si la productora del trabajo pidió permiso para grabar en la catedral, era sencillo poder imaginarse qué es lo que se iba a grabar ahí dentro, cuál era el estilo de música y cómo serían los bailes, porque hay un problema cultural y de conexión social a día de hoy muy grande, y lleva a capítulos, a episodios que a mí me parecen tristes, como el que sucedió hace unas semanas en la Catedral de Toledo, que la gente se indignó porque se grabó este videoclip, pero es cierto que hay otras iglesias, otras catedrales, que también vemos imágenes que a lo mejor no corresponden con el más estricto comportamiento de la religiosidad, que se han convertido en meros museos, que están llenos, atestados de turistas, que sacan el móvil, que hacen fotografías, que suben historias para arriba, para abajo, y que no guardan el respeto que es debido para un lugar de culto en el que mucha gente va a hablar con Dios, en el que mucha gente va a vivir simplemente su fe. Y no vemos que haya también católicos y creyentes que vayan a las puertas de estas iglesias a purificarlas, porque día tras día se convierten en grandes espacios que aglutinan a centenares o a miles de personas que van por ir como podrían ir a cualquier otro sitio, porque están de paso, porque están haciendo turismo. Yo es que, en relación con lo que comentabas, yo creo que, no creo que, aparte de que existe esa desconexión que has mencionado, yo creo que los que han autorizado eso eran plenamente conscientes de lo que se iba a hacer ahí, porque 15.000 euros le soltaron para grabar ahí. Entonces, llámame tírame perro. Entonces, de ignorancia yo creo que no había nada. Por lo menos alguien, igual que el deán, el máximo responsable, no tenía ni idea, pero estoy seguro de que alguien de los que estaban ahí involucrados sabían perfectamente lo que se podía hacer ahí. Otra cosa, en relación con esto. Perdón. Luego, dentro del... Ahora acabo, Diego. En relación con este vídeo, si veis algún análisis del propio vídeo, hay muchas referencias a símbolos cristianos, que por ejemplo sale Nati Peluso, sujetando la cabeza de C. Tangana, y hay referencias simbólicas a la propia religión, y en ningún momento creo que se hace ningún tipo de burla, no se intenta ofender a la religión católica. Creo que incluso se intenta hacer una especie de homenaje aprovechando el escenario en el que se está grabando. Y ya por último, en relación también con lo que comentaba José Lu, yo he visto en mi provincia hundirse iglesias por dejadez, porque ciertas personas no quisieron autorizar que una iglesia se desacralizara o no se desacralizara y se dedicase a otro fin. Yo creo que es más triste eso que realmente decir, pues mira, esta iglesia si no se usa prefiero que se caiga y que no se convierta en otra cosa. Porque en Palencia, por ejemplo, tenemos una iglesia en Becerril de Campos, que recomiendo visitarla, pues bueno, se hundió y con el paso de los años han decidido sacar un proyecto adelante y la han convertido en un centro de interpretación astronómico que es una maravilla verlo. En el País Vasco hay muchas iglesias que están desacralizadas y se han convertido en centros de ocio que da gusto entrar.
Por lo menos es algo. En mi ciudad ha ocurrido exactamente igual. Una iglesia que estaba a punto de derrumbarse, de derruirse, que la iglesia no quería asumir la diócesis, el reconstruirla, el restaurarla, el llevar a cabo esa obra, una obra de gran envergadura. Fueron los vecinos los que se movilizaron. A día de hoy es un sitio maravilloso, se ha convertido en un gran centro cultural, es una iglesia ya desacralizada y que la iglesia abandonó el templo. Y si hoy en día está en pie es gracias a los vecinos del barrio que lucharon porque no se convirtiese en escombros. Sí, pues por suerte, por desgracia, yo creo que hay muchos casos de eso. No sé, bueno, Diego, te dejo la palabra, que te hemos interrumpido. Sí. Tengo ganas aquí yo de pelea. Que no, a ver, yo lo que vengo a decir es que también es que a mí una cosa que me molesta mucho es la iglesia actual por las propiedades que tiene. Es decir, la iglesia, para mí que la iglesia continúe manteniendo determinados tipos de propiedades me parece un insulto. Me parece un insulto, ¿por qué? Porque durante años se les concedieron unos privilegios que actualmente en un país presuntamente laico, que no somos un país laico, porque no somos un país laico, lo siento mucho. Es que no lo somos, pero... Es un hecho, o sea, desde el momento en el que... Bueno, dejarme la locución, pero desde el momento en el que instituciones militares, instituciones públicas como la policía tienen un patrón, las festividades se hacen en función de calendario religioso, las ayudas que recibe la iglesia, que ya lo sé que me vendréis con tal, pero me refiero sobre todo, por ejemplo, para la restauración de templos se destinan muchas ayudas, que no me parece una mala decisión, pero luego en muchas ocasiones se explota exclusivamente por el obispado o por la iglesia. Y es como, a ver, ¿por qué el dinero público se destina? Que no me parece mal, porque de alguna forma se está garantizando la cultura, porque como decíamos antes, estaba muy entrelazada la cultura con la religión, pero evidentemente que tengan estas propiedades y cuando no les interesa las dejen morir y cuando les interesa las exploten económicamente, me parece, como os digo, de alguna forma un insulto. Y de hecho, las últimas reformas es que las iglesias no pagaban IBI. De hecho, no sé si sabéis, os acordáis un programa de no sé si fue La Sexta, que hicieron que había gente que había instituido sus casas como templos religiosos para no pagar el IBI de la casa. ¿Y qué habían puesto? Habían puesto una zona de capilla, no sé qué, pues se ahorraban igual al año, yo qué sé, porque eran chalés y cosas así, 10.000 euros bueno, 10.000 euros al año no, pero ¿qué puede ser? 2.000 euros de IBI o una cosa así al año. Hostia, a cambio de poner 4 cruces y un poco de zona de altar. Entonces, a lo que os voy es, este país yo creo que tiene que romper. Creo que la relación que tiene España con el catolicismo es tóxica, es una relación muy, muy tóxica y que tiene que romper por el bien de los dos. Es como una pareja. Para que ambos florezcan, tiene que romper porque están haciéndose daño continuamente. Y yo, por ejemplo, estoy hasta las narices de ver noticias, de ver que... Ostras, ¿os acordáis la guerra que dio Rouco Varela? Que estaba metido en todas partes, el tío en política, que era un... Joder, que usted es un religioso, que parecía la época de las cruzadas con los jesuitas tomando partido en las guerras de los reyes. Es una cosa, sinceramente, es que yo creo que ya tenemos que llegar a esa evolución y que se desliguen totalmente del Estado y de las instituciones. ¿Que eso no va a pasar? No, porque están anquilosados, pero... Yo creo que sí que acabará pasando, en cierto momento yo creo que sí que acabará pasando muchas cosas de las que has comentado. Por ejemplo, que haya ciertas ayudas al Estado, me parece, que, como bien has dicho, que es que no tenemos que verlo solo como desde que es una ayuda a la iglesia o es una ayuda a tal, es una ayuda cultural al final. La cultura tiene distintas expresiones, igual que se dan ayudas al cine, que no me quiero meter en este jardín, pero es que, bueno. Eso da para otro 22. No es que sea un jardín, es que, bueno, es que ahí sí que me metería con el cuchillo entre los dientes, pero bueno. Igual que se dan ahí ayudas a punto perdido, muchas veces estas ayudas culturales que se dan a la iglesia sí que revierten de una forma positiva en la sociedad, no solo en ocio, sino también económicamente. Pero bueno, este es un tema muy amplio y tendríamos que analizar el convenio que tiene el Estado español con la Iglesia Católica y ahí sí que nos podemos meter en camisa 11 varas, que da para mucho. Yo no sé qué opináis, Inés y José Luis. No, que es cierto, mira, una cosa que me parece que es importante destacar, ¿no? Que España es cierto que no es un país laico, eso podría ser otro debate muy amplio. ¿Es un país laico o aconfesional? España es un país aconfesional, es cierto que la Constitución española no utiliza ni un término ni el otro, pero por lo que se puede leer en el artículo 16 de la Constitución entendemos que España es un Estado aconfesional y no solo por ese artículo al que hago mención, sino por la relación que existe, como tú has dicho, Revilla, por los acuerdos entre España y la Santa Sede que son de
del 1979, si no... Sí, luego se actualizaron más adelante, pero sí, el original es del 79. Es cierto que yo también lo digo como practicante, como creyente, pues no me parece bien que la Iglesia no pague IBI. La Iglesia debe pagar IBI, pero no solo la Iglesia, los partidos políticos también deben pagar IBI, pero no solo los partidos políticos, los sindicatos que tampoco o pagan el IBI, están exentos, también deben pagar IBI, todos deben pagar IBI. Yo no me impides ir a una iglesia a rezar o formar parte de forma activa de la iglesia, de la iglesia católica, para decir que yo creo que la iglesia también debe pagar IBI, pero como debe pagar la iglesia, deben pagarlo los partidos políticos y los sindicatos, por ejemplo. Yo lo tengo, en ese sentido lo tengo muy claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí, o sea, 100%, y al fin y al cabo, esto es lo que decíamos antes, que es que estas cosas son las que acaban manchando lo que es la Iglesia, tanto como institución como, al fin y al cabo, a nosotros como creyentes. Yo si queréis... Sí, Diego. Bueno, voy a hacer una interrupción ya final, una locución. Yo voy a hablar de un momentito para ejemplificar esto de lo que hablamos. Yo he vivido los dos casos. En mi pueblo, en Asturias, han tenido que poner los vecinos dinero para reparar el techo. Ahora no hay ni cura en el pueblo porque además hay casa del cura, pero ya no hay cura en el pueblo. Viene un cura itinerante que el pobre va de pueblo en pueblo hasta las narices. Y en cambio, en León ciudad, la iglesia posee 2 seminarios. A falta de uno, 2. Uno de los seminarios está, atención, en la plaza de la catedral, o sea, en el meollo de León, y es gigantesco. Yo he estado dentro haciendo jornadas religiosas, es una pasada, es precioso, tiene varios patios, pero absolutamente gigantesco, es mastodóntico y está bastante deteriorado por dentro, pero se podría reformar y de hecho se han planteado reformas. Pero es que aparte cuentan con otro más grande fuera de la ciudad, que ese ya lleva años sin usarse, porque evidentemente ya no hay seminaristas. De hecho, cuando yo iba a esas jornadas, creo que había 20 seminaristas o 12 seminaristas en todo León, imaginaros. Pues imaginaos el otro que debía tener unas capacidades para igual albergar a 300, 400, 500 seminaristas. O sea, son unos terrenos gigantescos, con unos edificios mastodónticos, que entiendo que en su día pudieron tener una utilidad, pero ¿cómo puedes permitir que unos pueblos pierdan sus iglesias o que tengan que andar los vecinos ahí contribuyendo? O bueno, que lo pasen mal realmente, porque en muchos pueblos se pasa mal para mantener buenas condiciones las iglesias, y paralelamente tener propiedades gigantescas en ciudades y tal, sin utilizar para nada. ¿Sabes? Me parece surrealista. Es como... No tiene ningún sentido. Hace falta un poco de... La la desamortización. Macho, ojalá. O sea, vamos. No, yo eso creo que no lo vamos a ver, pero creo que sí que se van a establecer mecanismos al final a través del Estado en los que se fuerce, por decirlo de alguna manera, a que la Iglesia se desprenda de alguno de sus bienes precisamente, o bien beneficiándolo fiscalmente si se destina a obra social, como dices tú, o para, mira, vendes esto, pero te compensamos con esto. Yo creo que eso podría encaminarse desde el punto de vista del Estado, y más si el Estado no comulga con las ideas de la Iglesia Católica, que ya es el último melón que creo que podemos abrir, que es el de la relación entre la Iglesia y las opiniones políticas. Porque precisamente tú hablabas antes de una persona como Rouco Varela, que es que, bueno, es el mayor activista de cierto partido político que no queremos nombrar, pero es que eso es así. La Iglesia está vinculada a ciertos partidos políticos, bien sea por reminiscencia histórica o bien porque algunos, creo que es otro gran problema, intentan adueñarse de la Iglesia Católica, y eso perjudica en muchas ocasiones al votante, en este caso de izquierdas, que se siente identificado con la Iglesia Católica y que en ciertas ocasiones, no sé si pensáis lo mismo que yo, puede verse incluso incómodo dentro del hábitat que se crea de la Iglesia, porque parece que se siente expulsado por la apropiación cultural, en este caso religiosa, de otros partidos. Sí, yo lo creo. Ninguna fuerza política debe apoderarse de la religión. Me entristece cuando veo que haya ciertos partidos políticos que hablen en nombre de la religión. Ningún partido político, ni ningún colectivo, ni nadie debe hablar en nombre de toda una religión. Y me entristece, y sobre todo lo que me entristece es porque estos partidos políticos en algunas ocasiones incluso llegan a atacar o a hablar faltando el respeto al Papa, en este caso al Papa Francisco, y me entristece, por ejemplo, que la conferencia episcopal pues no diga nada, ¿no? Se mantenga con la boca cerrada, cuando para otros asuntos sí hemos visto a la conferencia episcopal y a los obispos hablar, ¿no? Y meterse. Sí me entristece mucho lo que estamos viendo
últimamente en este país. La política y los políticos deben mantenerse al margen, al igual que también los curas, los sacerdotes, los obispos también deben de mantenerse al margen de la política, porque la política la deben hacer nosotros, los ciudadanos, los políticos, pero no ningún cura desde un altar, en ninguna homilía. ¿Yes? Totalmente, o sea, tienen que ser cosas absolutamente separadas porque al fin y al cabo se envenenan la una a la otra y acaban dando etiquetas que igual no tienen nada que ver porque yo por ser de derechas o ser de izquierdas no puedo creer en Dios o puedo creer. O sea, es que eso es lo que comentábamos antes, que cada uno elige lo que quiere creer y en qué no quiere creer. Y porque yo sea de derechas no tengo por qué tener una creencia u otra. Es que incluso, ya poniéndonos también en el otro papel, muchas veces desde la izquierda, no sé si forzados por esta imposición de la derecha o esta apropiación cultural, también como que se hace a veces la batalla contraria, ¿no? Es decir, pues mira, si eres católico, que eres un ignorante o que no sé qué. Yo creo que muchas veces es una batalla un poco forzada creada por los propios partidos políticos, por esta instrumentalización de la política. Diego. Pues mira, yo creo que ya es tarde, lo siento mucho, pero creo que desde la izquierda se ha rechazado totalmente a la Iglesia y desde la derecha se ha acogido tanto que hay gente que es más papista que el Papa, literalmente, y creo que llegamos bastante tarde a esa pelea. Creo que desde la propia religión, o sea, desde la propia Iglesia se ha arropado bastante eso, como decía antes José Luis, desde el obispado, desde instituciones, sobre todo al alto clero, por así decirlo, se ha arropado mucho eso. Y por último quería recomendar que debe ser un poco pesado, pero está bastante bien, lo tengo yo pendiente, un libro que está leyendo un amigo mío que se llama Los curas rojos, que va de curas en la Guerra Civil Española y un poco sus historias y una forma también de demostrar que se piensa siempre que la Iglesia tomó partido por el bando nacional y nada más fuera de la realidad, como cualquier otra institución que había en el momento, igual que la Guardia Civil, que hay que recordar que prácticamente 50-50 se dividieron, unos para el bando nacional, vamos, como el resto de la sociedad, no tomó partido y bueno, pues es interesante recordarlo siempre y que ojalá estuviera la religión fuera de la política, pero como os digo, llegamos un poco tarde a esa pelea y creo que ya se será un debate. Creo que se llama Los curas rojos. Creo que se llama así, ¿eh? Ya os digo que lo estaba leyendo un amigo mío y me estuvo hablando un poco del libro, me pareció muy interesante porque me dijo que era un poco pesadillo, porque es un libro bastante es antiguo, pero, bueno, antiguo, igual tiene 30 años, que tampoco es tan antiguo, pero bueno, que no es un libro escrito anteayer. Y bueno, pues debe ser bastante interesante y nunca hay que olvidar pues, este tipo de episodios porque creo que la gente habla muy a la ligera de este tipo de temas. Así que... Me ha parecido súper oportuno que lo recuerdes, que en el franquismo hubo un pequeño grupo también de curas y de sacerdotes que se opusieron al franquismo y de eso pues no solemos escuchar y agradezco que lo hayas comentado tú y tomamos el libro porque no conozco el libro, no lo he leído. Bueno, pues con esta recomendación literaria y con esta reflexión acerca de la polarización de la sociedad en relación con la religión, vamos a cerrar este debate que yo creo que ha sido muy enriquecedor porque hemos conocido distintos puntos de vista, creo que ha tenido cabida todo tipo de pensamientos y esto es precisamente lo que nos gusta hacer aquí en El Mentidero, así que solo me queda dar las gracias a Inés, a José Luis y a Diego, que siempre está aquí con nosotros. Nada, a vosotros, desearos que os haya gustado el programa y como decimos cada día, coged vuestra silla y nos vemos a la próxima. Un inciso antes de que cortes, perdonadme, pero es que he dicho mal el título, es Los curas comunistas. Bueno, los curas rojos también. Retomamos la recomendación literaria y muchas gracias de nuevo a todos, a los que estáis al otro lado de la pantalla y a los que habéis estado aquí con nosotros. Nos vemos a la próxima. Guarda vuestra silla. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.